Bueno, buenos días. Tenemos a la doctora en Historia Rosa Gómez Casal, que nos va a ilustrar con una nueva conferencia que es sobre el testamento de Francisco del Valle. En esta conferencia terminamos el tercer trimestre y empezaremos a programar después de fiestas el último trimestre. Esperemos que todo lo que se está haciendo sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Este día vamos a ver el testamento de Francisco del Valle. Sí, tengo que preocupar, por favor. Ahora. Vamos a ver el testamento de Francisco del Valle. Me preguntarán, uy, ¿para qué vamos a ver el testamento de este señor que hace 4 siglos y pico que se murió en 1593? Bueno, pues algún interés debe tener. Bien, el último testamento de Francisco del Valle se conserva gracias a la edición que hizo de él José María Pérez Martín en los apuntes bibliográficos de José Francisco del Valle Monzón, que fueron editados en Valencia hace un siglo, en 1918, con motivo del 400 aniversario del nacimiento de nuestro célebre historiador. El último testamento otorgado es de 1585. Anula en ese testamento cualquier testamento anterior, mencionando especialmente el otorgado en Segorbe en abril de 1548. Claro, ¿por qué estaba otorgado en Segorbe este testamento de 1548 y qué hacía allí Francisco del Valle? Como hemos visto anteriormente, Francisco del Valle en 1547 huye de la villa de Jérica porque habían sido ajusticiados el jurado y los justicias de Jérica en la plaza de la carnicería. Y huye a Segorbe, recibido por el obispo Gaspar Borja en su palacio como un familiar, y pasa a ser su capellán, ¿sí? Y en ese momento, justamente, un año después de haber salido de Jérica, es cuando hace su primer testamento. Entonces, el testamento que conservamos de 1585, es decir, el último, se inicia con una declaración de fe. Eso no es nada de extrañar, ni por ser clérigo, ni por la época de dicho testamento. ¿Sí? Es bastante normal. Es decir, dicen lo que creen, es decir, creo en la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego señalan como almaceas o marmisores a Juan Valero, infanzón, baile y receptor del rey en la villa de Jérica, y a su hermana Úrsula del Valle, que es viuda de Joan Cortés. Úrsula era su hermana pequeña. Ellos habían sido en total 4 varones y 4 mujeres, y de los hermanos varones el único que llega a la edad pública que llaman es Francisco del Valle, y sus hermanas sí que llegan todas a la mayoría de edad. Y es más, todas se casan. Y a continuación dispone, lo primero que dice es cómo tiene que ser su sepultura. Entonces dice que quiere que le actúen, que lo entierren en la actual iglesia de Santiago. Y indica el lugar. Dice el suelo de la misma justo antes de subir los escalones del altar mayor. Y ahí dice, ¿no?, justo antes del banco donde se sientan los justicias, jurados, bailes, etc. Es
esa parte derecha, ¿sí? Según entramos en la iglesia de Santa Águeda, tomamos el primer banco y justo delante, bajo el pavimento actual, estaría esa losa azul y manda que sea sin leyenda alguna. En el mismo testamento, él habla de cómo sus padres y sus parientes están enterrados en la misma iglesia, en la capilla de San Miguel, porque había sido por la creación del beneficio de San Miguel, de su pariente, por la familia de su madre, de los Teruel, cómo había sido, digamos, fundada esta capilla y cómo se había pagado en su momento no solo la capilla y fundado el beneficio, sino que se había pagado para que fueran enterrados todos los parientes en sagrado, en terreno sagrado, en la iglesia. Algunos restos habían estado en la capilla de la Virgen de Montserrat. Y lo que él hace, y relata en el testamento, es que durante su propia vida hace que se trasladen los restos a la capilla de San Miguel. Y entonces, porque esa capilla pues había estado fundada, había sido instituida el beneficio y la capilla por el antepasado Gonzalo Otero. Porque de hecho su padre estaba en la capilla de San Miguel, pero su madre estaba en la capilla de Montserrat. Y entonces durante su vida lo que hace es trasladar lo que él llama los vasos, ¿sí?, a la capilla de San Miguel para que todos estén juntos. Bien, lo que hace a continuación es cómo organizar sus exequias, alias, cómo voy a organizar mi entierro, ¿sí? Entonces dice que todos los clérigos de la villa, así como todos los frailes del monasterio de Nuestra Señora del Socós, ahí tenemos la iglesia del Socós, o sea que estamos en terrenos del Socós, de hecho, e indica qué itinerario quiere que siga el cortejo y pide que pase por la plaza de la carnicería. Entonces, evidentemente esto forma parte de muchos testamentos, como muy bien estudió Teresa Morir en el Alto Palancia, religiosidad popular a través de los testamentos siglos XVI al XVIII, publicado por el Ayuntamiento de Segorbe en 1991, y en los testamentos se ve que como en los testamentos una de las primeras cosas que se encargan son las exequias, como quiere que sean las exequias, y otra cosa que se encargan en la mayoría de los testamentos es misas por su alma. Ahí, en este caso, Francisco del Valle además indica qué oraciones quieren que sean rezadas. Entonces, primero una novena y final de año a la iglesia de Santa Águeda de Jerez. 100 misas al monasterio de Valdecristo, 100 misas al monasterio de San Blas, 50 al monasterio del Socós de Jerez, 50 misas de requiem, es decir, requiem es una oración que se reza dentro de las misas de difuntos, y hay varias formas dentro de la Iglesia Católica de cómo se celebraban las misas de difuntos. A la iglesia de Santa Águeda de Jerez. Y luego una misa anual por su alma en el aniversario de su muerte. Y que al día siguiente se diga una misa por el alma del obispo Gaspar Jorge Borja de la iglesia de Santa Águeda.
Bien, aquí tenemos algo que todavía pervive bastante dentro de las costumbres, y es dedicar numerosísimas misas porque soy un gran pecador. Claro, si no vas a ver con el purgatorio y pasa o de ir al infierno o de que tú vas a ver qué me va a pasar, pero claro, al cielo no voy a llegar porque claro, como soy un pecador. Y digamos, esta idea de pecado hace que en todos los testamentos de esta época se celebren numerosísimas misas. Aquí no aparecen algo que aparece en los testamentos de la época, que son las misas de San Amador, que son 33 misas consecutivas en honor a los 33 años que se supone que vivió Jesús. Claro, aquí hay una cosa que no está contemplada en la Iglesia Católica ni se conoce normalmente. En realidad, desde que la persona muere hasta que termina su tránsito, cosa que puede no ocurrir, evidentemente, que la persona no llegue al otro lado del río de la vida, transcurren 72 horas en las cuales el difunto está haciendo el tránsito. Es el tiempo en que el difunto se despide de todas las personas. Algunas personas con mayor sensibilidad pueden notar que alguien de la familia ha muerto, aunque a lo mejor no distinguen quién, por la energía, ¿sí? Notan que alguien se ha venido a despedir. Y efectivamente se contacta con la familia, aunque está uno en Sebastopol, pues contacta con la familia y dice si se ha muerto fulanita, ¿sí? Es el tiempo que tienen para ver, aparte del tránsito, que tienen para ver quién asiste a su entierro, quién asiste a al funeral, exequias, entierro. Entonces las exequias incluían todo lo que era el traslado del ataúd hasta el lugar del funeral, ¿sí? Y se hacía una verdadera procesión, ¿sí? En aquella época. Es decir, fijaros que aquí en este caso dice todos los clérigos de la villa y todos los frailes del monasterio de Nuestra Señora del Socorro, que no debían ser pocos. Es decir, era una auténtica comitiva. Eso es muy normal hasta fechas relativamente recientes, ¿sí? Hasta primeros del siglo XX esto es habitual, ¿sí? Que haya un cortejo fúnebre, ¿sí? Ahora, actualmente esto ya pues no será normalmente. Entonces, todas las misas que se celebran durante las primeras 72 horas, en realidad, de muerto a la persona, es decir, finado, difunto, pues la energía se dirige al alma del difunto para que pueda realizar su tránsito. Sin embargo, todas las misas que se celebran a partir de las 72 horas, en realidad no van para el alma del difunto. El difunto lo más probable es que ya esté en la otra orilla de la vida. Y en la otra orilla de la vida al difunto le esperan, desde luego, ni el purgatorio, ni el infierno, ni nada parecido. Es decir, ¿qué padre bueno condenaría a sus hijos? Somos hijos de Dios, todos, seamos de la religión que seamos, seamos un indio del Amazonas o seamos de Viver de Caudiel o de Jérica, nos da igual. O sea, de cualquier lugar del mundo, todos somos hijos de Dios.
Entonces, ¿qué padre bueno nos condenaría por nuestros errores? Por nuestros errores de aprendizaje. Es decir, aprendemos a base de equivocarnos. Eso es como aprendemos normalmente. Es decir, ¿cómo aprende un niño pequeño a caminar? Pues un niño pequeño aprende a caminar a base de doy un paso, me caigo, doy 2 pasos, me caigo y se levantan solos. Y para ellos es un juego, ¿sí? Solo los padres somos los que les introducimos aquello del lo podría haber hecho mejor. ¿Cuándo? Sí, cuando ya te lo sabes, ¿sí? Es decir, introducimos lo que se llama el juicio sobre nuestros actos a posteriori, cuando en realidad a posteriori es cuando ya realmente hemos realizado la aprendizaje, entonces ya no lo sabemos, lo cual es injusto con nosotros, y como nos juzgamos a nosotros, también juzgamos a los demás, con lo cual el resultado es que vamos de juicio en juicio y tira porque me toca. Y nos condenamos nosotros a nosotros mismos por el error que cometí. Bueno, pero si estabas aprendiendo. Entonces, después de las 72 horas, la energía de las misas en realidad está dirigida a la familia, ¿sí? Es decir, que cuando realizamos una misa anual en recordatorio por mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi abuelo, mi abuela, ¿sí? Quien sea de nuestra familia o otra persona, en realidad esa energía está dirigida hacia la familia para que superen el tránsito, o sea, superen el fallecimiento de la persona que ha muerto. Si bien esto, pues, digamos, ni es comprendido ni es predicado, y hay una enorme confusión con respecto a este tema, lo que da lugar a que todos los años, pues tengo una hermana que, como esto no lo entiende, pues todos los años encarga una misa por mi madre, otra misa por mi padre, y entonces no le gusta mucho que yo no vaya a la misa, porque digo, ¿para qué voy a ir a la misa si en realidad la energía de la misa la recibo yo, no la recibe mi padre? Mi padre está estupendamente bien y mi madre también está estupendamente bien, ya realizamos un tránsito, ¿sí? Bien, si después de su muerte, o sea, si han transcurrido 3 años después de testar, dice que se haga una casulla, y si fueran después de 6 años, se hagan dalmáticas y una toalla, y las otorga a la Iglesia. Dice a la Santa Iglesia, pero no dice a la Iglesia parroquial de Jérica, aunque se sobreentiende que es a la Iglesia parroquial de Jérica, porque es de hecho allí en el archivo, en el museo parroquial donde se conserva. Dice que tiene que ser de terciopelo blanco, pero lo que vamos a ver es que esa voluntad del difunto no se respetó, porque las prendas que hoy se conservan son verdes y son los escudos que hay, que están dentro de las instrucciones de cómo se deben realizar estas casullas, es decir, indica si tiene que estar Santa María, vamos, cada santo, Santa Águeda, quién tiene que estar representado en esas casullas. Y los escudos pertenecientes a su familia.
y él indica cómo deben ser los escudos y toda la descripción de las imágenes que tienen que ser representadas. Y eso es lo que nos permite identificar que estas son las casullas que se conservan en el Museo Parroquial de Jérica y que eventualmente, según me habéis dicho, se emplean en algunos actos litúrgicos que cada año se celebran, de forma ocasional, sí, alguna vez. Bien, aquí tenemos una dalmática, es decir, las dalmáticas. ¿Quién empleaba las dalmáticas? A ver, ¿alguien sabe quién empleaba las dalmáticas? ¿Quién empleaba las dalmáticas? Pues el diácono y el subdiácono. La que empleaba el diácono era la dalmática y la que empleaba el subdiácono era la tunicera. Eran exactamente iguales, solamente recibían el nombre en función de la persona que la llevaba. Efectivamente. Hay que hacer resaltar que los escudos, como muy bien se decía antes, esos escudos no están bordados en el terciopelo, están sobrepuestos sobre el terciopelo. Quiere decir que esos escudos se hacen después cuando los albaceas cambian el terno blanco por el terno verde. Entonces, las dalmáticas son, pues eso, a los diáconos y subdiáconos, es decir, es una orden menor que se recibe antes del sacerdocio. Es decir, y los estudios de sacerdocio en esa época había bastantes diáconos y los estudios de sacerdocio no eran tan comunes. Aquí tenemos otra visión, esta visión más general. Aquí tenemos los escudos y se ve que en uno de ellos hay un caballo bayo, ¿sí? Porque él indica que tiene que haber un caballo bayo. Es decir, uno corresponde al escudo de los Teruel y el otro a la representación de su familia, ¿sí? Y estas son las casullas. Y evidentemente en la casulla, que aquí vemos por delante y por detrás, vemos un montón de imágenes, ¿sí? Y están especificadas todas y cada una de ellas en el testamento. Es decir, qué imágenes se deben bordar, es decir, qué imágenes se deben incluir. Y en el reverso de la casulla volvemos a encontrar nuevamente los escudos. ¿Y quién es el que lleva las casullas en las iglesias? Bueno, tiene que ser un sacerdote. Preferiblemente suele ser el párroco. Ha de ser sacerdote consagrado. Ha de ser sacerdote. Sea párroco o sea auxiliar. Sea párroco o no. Pero tiene que ser sacerdote. Si no, no va a llevar una casulla. Por eso normalmente, digamos, en estos ternos, porque se pueden llevar, se llaman ternos, dado que son 3 piezas, en estos ternos lo que hay es 2 dalmáticas y una casulla. ¿Por qué? Porque normalmente el párroco o el sacerdote iba acompañado del diácono y del subdiácono o de 2 diáconos, ¿sí? En las procesiones. Y actualmente no sé si en las procesiones aquí en Jérica se ve o no, porque cada vez quedan menos personas dedicadas al sacerdocio y las vocaciones sacerdotales. ¿Puedes volver en marcha tras un momento? Es un inciso, si me lo permites, por la curiosidad siguiente. Un momento antes ha dicho que encargó un terno blanco y los albaceas lo cambiaron por el verde. El blanco, yo he hablado, hablé y me lo contó muchas veces una persona que lo vio, y es cierto,
y coincide que el rojo, el verde y el blanco tienen dos, en el escapulario, tienen dos imágenes exactamente iguales. Eso es lo que ha dado lugar a mucha confusión entre los que son Santa Águeda y San Miguel. Sí. O sea, San Miguel y Santa Águeda están En ambos, sí. luego aparte de San Cosme, Santa María, Sí, bueno. Y claro, estos pertenecen a Francisco del Valle y vamos al testamento de Francisco del Valle. Los verdes y los rojos pertenecen a donación, no sé si testamentaria, de Bartolomé de Villalba de España en Oncel de Gel. ¿Sí? Yo el terno blanco nunca lo he visto. Como queda obligado por el derecho de la época, es decir, y aquí Francisco del Valle cumple estrictamente la obligación. ¿Sí? Igual que a nosotros nos corresponde cuando hay un testamento pagarle la parte del patrimonio al Estado, por ejemplo, o tenemos que pagar, en el caso de los bienes inmuebles, tenemos que pagar la plusvalía. ¿Sí? Es decir, en esta época el derecho le obliga a, por constitución sinodal, a que deje 20 sueldos, es decir, una dobla, pero prevé que dicha cantidad pueda variar tras su testamento. Dice una dobla o lo que las constituciones sinodales digan. ¿Sí? Se cura en salud. ¿Sí? Claro, sueldo, la palabra sueldo inicialmente equivale a lo que podía ganar un obrero en un día. Pero calcular actualmente lo que son 20 sueldos es bastante complejo. ¿Sí? Porque en esa época ya no correspondía a lo que ganaba un obrero en un día. Luego deja el usufructo durante 15 años a su hermana Úrsula del Valle, en casa, vasijas de vino, huerto y pajares. Y que después de esos 15 años, si todavía sobrevive, Úrsula del Valle pague 10 libras anuales a su sobrina e hija de su hermana Úrsula, Francisca Casilda Cortés del Valle, siempre y cuando ésta viva en dichas casas, pero no tiene derecho a alquilarlas. Entiéndase, el tipo de usufructo es un usufructo diferente al usufructo actual. El usufructo actual es un usufructo de por vida, normalmente. Y además el usufructo actual constituye una parte de lo que es el bien inmueble. Es decir, si se ha dejado algo en usufructo de la nuda propiedad, se le ha dejado a otras personas, el usufructo constituye una parte de la propiedad. Hay una fórmula para calcularlo y es lo máximo es la edad de los 89 menos los años que tenga la persona. Y la edad, o sea, el límite son 49. O sea, que el máximo puede ser 50. ¿Sí? Perdón, 40. ¿Sí? El máximo puede ser el 40% de la propiedad. ¿Sí? Ese es el máximo que alguien puede heredar, heredando el usufructo. Sin embargo, en esta época el derecho permitía, digamos, otros conceptos en el sentido de usufructo. ¿Sí? Entonces, la nuda propiedad de todos estos bienes la va a dedicar a, como lo vamos a ver, a obras pías.
Si bien a Francisca Casilda Cortés del Valle le deja 40, perdón, a su hermana Úrsula le deja 40 libras, no, a Francisca Casilda Cortés del Valle le deja 40 libras y a otra de sus sobrinas, Águeda Honorada Soriano, le deja 30 libras. Es decir, se va a ir acordando, como vamos a ver, que todos sus colaterales, porque en realidad no son descendientes, es decir, pertenecen a su familia, pero en realidad se considera ascendiente a los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, pentabuelos, ¿no? Y descendientes a los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Eso es lo que se considera según derecho. Y cuando hablo aquí de sus descendientes me refiero a sus sobrinos, a sus hermanas y a sus sobrinos, y a los hijos de sus sobrinos. Es decir, no son descendientes en realidad. Eso, desde el punto de vista del derecho actual, es lo que se llaman colaterales. ¿Sí? Un hermano es colateral. ¿Sí? No es ascendiente ni descendiente. Y desde el punto de vista jurídico sabemos hoy que dejarle a un colateral, es decir, un hermano, un sobrino, un sobrino nieto, etcétera, unas propiedades, lleva unas cargas hereditarias diferentes a las cargas hereditarias que lleva o que conlleva que sea un ascendiente el que herede. Normalmente eso ocurre cuando, ¿alguien lo sabe? ¿Cuándo hereda un ascendiente? Cuando no tiene hijos. Cuando no hay descendientes. Si no tiene hijos y muere, hereda el padre o la madre. ¿Sí? Los ascendientes. Cuando tiene hijos, entonces sí heredan los descendientes. Pero pueden heredar los descendientes según el derecho, a lo mejor al descendiente en primer grado, es decir, al hijo se le deja el usufructo, y a los nietos se les deja la nuda propiedad. ¿Y qué ocurre cuando se hace esto? Desde el punto de vista, bueno, jurídicamente tiene una serie de implicaciones, pero ¿qué ocurre cuando se hace esto? En primer lugar, que como han heredado la nuda propiedad los nietos nunca tendrán que volver a pagar ni la plusvalía ni nada que tenga que ver con derechos de renta sobre esos bienes. En segundo lugar, si se quiere vender la propiedad, se considerará el usufructo como una parte de la propiedad. ¿Sí? Aunque hayan pasado 40 años, ¿sí? Sí, seguirá teniendo el mismo valor que tenía según la fórmula que antes expliqué. ¿Sí? Es decir, el usufructo tiene que ver con la edad de la persona que recibe el usufructo. Es decir, si tiene 49 años, obtendrá el usufructo máximo, que es el 40%. Pero si tiene 50 años, pues entonces ya no es el 40%. ¿Sí? ¿Se entiende? Se va reduciendo el usufructo. Es una forma de legación que pocas personas conocen, que evita que la hacienda pública te haga pagar 2 veces y solo se paga una. Y además, como se divide entre más de una persona,
la cantidad que se tiene que declarar a la hacienda pública es mucho menor y el resultado es que se tiene que pagar mucho menos. Bien, entonces también se asegura de que ninguno de sus descendientes reclame por haber atendido las necesidades de cada cual en su momento. Es decir, durante su vida, y él en el testamento explica algún caso, que ahora veremos más adelante, digamos, ha estado ayudando, digamos, a sus hermanas, a sus sobrinos, y no quiere que porque le haya dado más a uno que a otro, vengan a ella a reclamar, oye, es que ahora me tocaría a mí una parte más porque tú has recibido más que yo. ¿Sí? Como él vivía con su hermana Úrsula del Valle, determina que sea ella quien diga cuáles son los bienes muebles que son de cada uno. Por los bienes muebles, dependiendo de cómo sean los bienes muebles, pueden valer bastante dinero. ¿Sí o no? Unas joyas son un bien mueble, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí o no? Un cuadro de Miró también es un bien mueble. Y así sucesivamente. Es decir, los bienes muebles pueden valer poco o, sin embargo, pueden valer mucho. Depende de cuáles sean los bienes muebles. A veces los bienes muebles valen más que los bienes de inmuebles en una herencia. Prohíbe que cualquier descendiente pueda sacar cartas de excomunión, llamadas en su tiempo cartas de exacción, porque no aprueba de exacción. Es decir, si se les ha excomulgado, se podía pagar una cantidad para que se levantara la excomunión, etcétera, etcétera. Él no está de acuerdo con eso, es decir, si no cree, pues de mi dinero no va a salir el pagar esas cartas de excomunión. A sus albaceas, a Joan Valero y Úrsula del Valle, les deja la tarea de la venta de sus bienes muebles con orden de que primero se han de pagar las misas y después las casullas y las dalmáticas y el paño que hemos visto antes. Y sus restantes bienes se deben vender al precio del que ofrezca más por ellos. Y la contabilidad de dicho dinero le corresponde al justicia y jurados de la villa de Jérica de cada momento, dedicado a la parte que dedica para estudiantes y para casar doncellas. Bien, ¿por qué dice justicia y jurados de cada momento? Porque lo explica así. Porque en justicia y los jurados no eran un cargo permanente, sino que eran un cargo rotativo, que se elegía el día, ¿alguien lo recuerda? Yo ya lo he dicho anteriormente. 25 de diciembre. Es decir, el día 25 de diciembre, la universidad, en este caso de la villa de Jérica, en otros casos sería del lugar de Viver o del lugar de Caudiel, como vamos a ver en el testamento también se mencionan. Lo que hace la universidad, ¿quiénes son? Los mayores de 25 años.
Y todavía existe en el derecho español, que se aplica, por ejemplo, en las herencias, el hecho de que ciertas cosas no se puedan hacer antes de los 25 años, aunque se sea mayor de edad. Por ejemplo, alguien hereda, tiene 18 años, pero se ha establecido en el testamento que antes de los 25 tenga unos albaceas testamentarios, porque ha heredado, por ejemplo, bienes inmuebles o bienes muebles, de modo que no los puede vender sin permiso de los albaceas testamentarios. ¿Vale? Como era tutor y curador corresponde a la curatela. ¿Alguien sabe la diferencia entre una tutoría y una curatela? Tutor. El tutor se encarga tanto del bienestar físico como económico del tutelado, ¿sí? Y la curatela corresponde únicamente al bienestar económico, ¿sí? El nombre antiguo de la curatela era curador. Como es muy infrecuente en derecho, si vamos al juzgado de Valencia, primera instancia número 13, por ejemplo, hay más de un juzgado de esto, donde se deciden ese tipo de cosas. Es decir, si alguien debe recibir un tutor o si alguien debe recibir un curador, es decir, una curatela. Con las personas mayores que comienzan con demencia senil o Alzheimer o esto, pues se hace esa tutoría, ¿sí? En el juzgado, pues porque realmente ni se pueden valer físicamente ni se pueden valer administrar sus bienes, ¿sí? Y es el tutor el que se encarga de la administración. Y esto eran los hijos de su sobrina Úrsula Guillén, y les deja a los dos sobrinos 20 libras, a su sobrina 50 libras, a fin de que ésta disponga de bienes para poderse casar. Bien, ¿qué le había pasado a Úrsula Guillén para que sus dos hijos, su tutor y curador, fuera Francisco del Valle? Las mujeres tenían la tutoría de los hijos. No. Debía ser un varón. En aquella época debía ser un varón. Es decir, hoy la madre puede ser tutora de los hijos, ¿sí? Pero en otro tiempo las mujeres no podían ejercer la tutoría. ¿Qué le ocurrió a Úrsula del Valle? Que el marido se largó con la mitad de la hacienda y la dejó así un poco mal. Y entonces, ¿de quién se hace cargo de los sobrinos? Él se ofrece para ser el tutor y curador de sus hijos, que son menores de edad. Bien. Tampoco se olvida de lo que se llama limosnas, y vamos a poner aquí dentro de la palabra limosnas algo que no se entiende hoy por el concepto de limosna, ¿sí? A ver, te doy un par de euros de limosna porque parece que no puedes tener para comer, ¿no? No es esto. Es decir, estas llamadas limosnas en realidad es una obra pía, vamos a decirlo de esta manera. Es decir, todo lo que se ha obtenido de la venta de sus casas, de sus bienes inmuebles, va a ser administrado por
en justicia y jurados, y vamos a ver que aquí van a intervenir Angélica, Viver y Caudiel, y para un descendiente, vamos a decir descendiente, aunque jurídicamente no es correcto, masculino, porque se refiere a los varones, para que pueda estudiar estudios superiores. Él dice estudio general. La Universidad de Valencia, al inicio, cuando fue fundada en 1501, no se llamaba Universidad de Valencia, se llamaba Estudio General. ¿Y qué se estudiaba en el estudio general? ¿Sí? Pues estudiaba el trivium y el quadrivium, lo que equivaldría a lo que hoy conocemos como artes liberales. En España normalmente no se estudian, hay alguna universidad privada que tiene estudios de artes liberales, pero ahí se estudiaba astronomía, geometría, se estudiaba retórica, se estudiaba etc. Es decir, y todos los que estudiaban en el estudio general estudiaban el trivium y el quadrivium, y luego había normalmente una especialización que podía ser en derecho o medicina, ¿sí? Había distintas especializaciones. Y también para que todas las descendientes femeninas de su familia dispongan de dote para poderse casar, o bien decidan ser monjas. Es que para ser monja se necesita dinero. Pues sí, en esa época sí. Porque en este tiempo era habitual entregar al convento en el que se ingresaba una dote para poder entrar en él. Es decir, en esta época una mujer para casarse tenía que aportar una dote al matrimonio, fueran bienes muebles o inmuebles. El dinero es un bien mueble, ¿no? O sea, fuera en dinero o fuera en bienes muebles. Incluso podían ser joyas la dote, ¿sí? Normalmente en los conventos lo más habitual era entregar una cantidad de dinero o bien ropa para el convento, ¿sí? Tanto ropa litúrgica como ropa de cama, etc. ¿Sí? Una dote. Como si te fueras a casar, igual que hacían antes el ajuar, pues les hacían el ajuar para el convento y eso era la dote para el convento. Ha ido variando según las épocas, porque ha habido épocas en las cuales tenían que ser bienes muebles o inmuebles, pero hubo un momento en que lo que se preparaba era el ajuar para la monja, ¿sí? Igual que si se fuera a casar. Eso incluía sus hábitos, ropa de cama, ropa para el convento, para los altares, etc. Pero si bien estas descendientes dispongan de bienes para ello, es decir, si tienen dinero para la dote, que lo cedan a otras doncellas de Angélica, Viver y Caudiel, y en ese orden y en ese turno. Primero las de Angélica, luego las de Viver y luego las de Caudiel, que se van turnando por años. ¿Sí? Que no dispongan de bienes para ello, es decir, las más pobres entre las pobres. Y es los justicias y los jurados de la villa de Angélica y de los lugares de Viver y Caudiel los encargados de la administración de las rentas procedentes de la venta de sus bienes inmuebles. Pero, eso sí, señala la condición de casarse con un lugareño, ¿sí? ¿Y por qué hace esto?
se entiende que los varones, que eran los que estudiaban en esta época, raramente las mujeres estudiaban. Bueno, tenemos excepciones. Beatriz Galindo, la latinista, que fue profesora de Isabel la Católica, evidentemente había estudiado, ¿no? Pero no era frecuente que las mujeres estudiaran, era una rareza que las mujeres tuvieran estudio, incluso leer y escribir, ¿sí? Ni siquiera lo más elemental. Es decir, pero en esta época las mujeres, una cosa que tienen un problema es que si la familia es una familia muy pobre, no tienen dote. Luego no hay pretendientes que quieran casarse con ellas. De modo que tienen que quedarse que tía soltera de la familia. Y tampoco pueden meterse a monjas, porque también tienen que tener una dote para poder meterse a monjas. Es decir, no tienen libertad. La mujer no tiene libertad, es decir, no tiene una serie de derechos y sí puede heredar, evidentemente, pero no tiene una serie de derechos, como la tutela o la curatela, o no tienen una serie de derechos en el sentido de que se ven obligadas a aportar una dote si se quieren casar. Y claro, un joven muy enamorado, a lo mejor se quiere casar con una chica, pues los padres no le pueden dar una dote porque le tiene mucho amor, pero en esa época, en el siglo XVI, lo más frecuente son qué clase de matrimonio. Matrimonios de conveniencia. Tanto me aportas, tanto haces. Bien, es decir, que para no condenarlas, digamos, tanto a sus descendientes como a estas otras jóvenes, lo que hace es, digamos, proveer que de todos sus bienes inmuebles haya unas rentas que vayan pagando cada año al menos la dote de una descendiente y de 2 doncellas. Y se van turnando Jérica, Ibérica, Udiel, digamos, en las doncellas a las que pueden proveer de una dote. Y son los jurados y los justicias los que cada año escogen las doncellas que, digamos, pueden optar entre las más pobres, digamos, las que dicen, por la hija de fulano, pues está para casar, pero no tiene dote y le vamos a dar. Y se proveen 50 libras para cada uno. Entonces, si las sobrinas o sobrinas nietas o etcétera, etcétera, digamos, no tienen dinero, entonces que lo cedan a las doncellas que no pueden. Está pensando en todas las mujeres que se ven obligadas, digamos, en esa época a vivir en unas condiciones que impone la sociedad. Y lo que quiere es liberar a las mujeres de las condiciones que impone la sociedad. ¿Sí? Y que hagan lo que quieran, es decir, si se quieren casar, que se casen, si se quieren meter monjas, que se metan monjas. ¿Sí?
Pero hay una provisión más, ¿sí? Y es que contempla que si a los 20 años no se han casado, se aparte el dinero de la dote a fin de que no se quede sin ella, igual con las doncillas de Angélica, Ibérica o Uriel, pero que deben testar sobre las cantidades ofrecidas un tercio de libre disposición. Libre disposición se lo dejo a quien me dé la gana, sea pariente o no, y 2 tercios para el fondo de las rentas de la mencionada limosna, ¿sí? Es decir, le dice, sí, mira, te damos el dinero, pero ahora mismo haces un testamento en el cual de ese dinero que tienes apartado para el dote, 1 tercio se lo dejas a quien quieras y los otros 2 tercios tienen que volver al fondo de las rentas. De modo que si la chica tiene 20 años, no se ha casado, recibe las 50 libras y hace el testamento y se muere al año siguiente, 1 tercio quedará para quien haya decidido la chica, la doncella, y 2 tercios vuelven, digamos, a ese fondo de las rentas para, digamos, seguir nutriendo las rentas. Es decir, prevé con bastante tino que a estas doncellas que no se han casado a los 20 años, debía ser bastante raro en la época no haberse casado a los 20 años. Claro, hoy la media de edad del primer hijo está por los 32, más o menos, ¿sí? Pero en esta época, entre otras cosas, la edad media está alrededor de los 40 años, 35, 40 años, no llegaba. La edad media. Hemos de considerar la cantidad de niños que no llegaban a la edad adulta, y hemos de considerar también la cantidad de mujeres que morían en el parto, como consecuencia del parto, y hemos de considerar también que cualquier enfermedad infecciosa, pues una gripe se te podía llevar a otro barrio, ¿sí? No digamos ya una neumonía, una tuberculosis, un cáncer, es decir, todo lo que venía era el galeno, alias médico, de la época, y entonces te podía mandar, pues, voy a contar un par de casos del siglo XIX. A mi bisabuelo lo mató el médico, era un hornero de 1,90, cuadrado con un armario, con una panza bien grande, y empezaron a no encontrarse bien. Comía, bueno, ¿cómo comía? Estaba bien, sí. Y al galeno, porque vamos a reservar esta palabra para aquellos que no sean médicos, al médico de la época, no se le ocurre mejor cosa que recomendarle que le hicieran oberetes. Oberetes, ¿sabéis lo que son? Bodegas. O sea, las gallinas, no, le llamáis hueveras aquí. Sí, pues nada, que le prepararan hueveras. Pero hombre, si este hombre lo que estaba clarísimo es que tenía el colesterol por las nubes, porque se ponía de chorizo, de morcilla y de todo, hasta aquí. Nada, murió ahogado de un infarto, de que iba a morir.
Y a mi bisabuela también por otra línea también la mataron los médicos, porque después del 10º hijo, que se había quedado extenuada, más delgada que un palillo, no se le ocurrió al médico mejor idea que la sangraran con sanguijuelas. ¿Qué pone en el registro civil de que murió mi bisabuela? De anemia hasta la caquexia. La caquexia sabéis lo que es, ¿no? Cuando ya es piel y hueso, sí. ¿Los mataron o no los mataron los médicos? Los mataron los médicos, ¿no? Así, y estamos hablando del siglo XIX. Imaginaros el siglo XVI, ¿sí? Entonces, el día de la decisión para que se decida a qué doncella se va a destinar, digamos, la dote y a cuál de los estudiantes se le va a dar la cantidad, digamos, para poder realizar el estudio general, es decir, en realidad una licenciatura, es el día de San Miguel Arcángel. Actualmente se sigue celebrando el 29 de septiembre. ¿Por qué? Porque en realidad San Gabriel, San Miguel y San Rafael, cada uno tenían, antes del Concilio Vaticano II, tenían cada uno un día en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Y con motivo del Concilio Vaticano II se decidió que el día del Arcángel San Miguel, el día 29 de septiembre, fuera el Día de los Arcángeles. Y se reunieron las tres fiestas en una sola. De ahí que se especifique el día en que se celebra, porque cada arcángel se celebraba en una fecha diferente. Entonces, ¿qué va a hacer para evitar que esos descendientes, seguimos llamándolos descendientes, aunque jurídicamente no lo sean, pero ya se entiende, para evitar que sus descendientes pierdan los derechos a esas limosnas? Entonces prevé que se establezca un libro genealógico en el que cada año se registre a los nacidos de su parentela. O sea, el día de San Miguel, los parientes de José Mayo tienen que ir para registrar en Cérica los hijos que hayan podido tener ese año. ¿Sí? Hijos o hijas. ¿Sí? Y para evitar que exista error, hace una relación exhaustivísima de todos y cada uno de los descendientes de sus 4 hermanos, ya que los hermanos no han llegado a la edad adulta, y lo hace de una manera extensa y prolija, es decir, dedica como 3 páginas solo a decir de mi hermana Catalina, que casó con fulano de tal, que tuvo hijos tal y cual, y que estos se casaron con tal y cual, bueno, pues los hijos, las hijas y todo. Incluso si se habían establecido en otra población, porque una de sus sobrinas había, por ejemplo, casado con uno de altura, ¿sí? Y que sin embargo tenía derecho, digamos, a esta limosna para uno de sus hijos o una de sus hijas. Entonces, solo queda añadir en el testamento una cosa. Había dejado
armesores o albaceas testamentarios. San Joan Valero creo que es bastante conocido, ¿no? Y a su hermana Úrsula del Valle. Joan Valero dice, me lo tengo que pensar, y al final acepta ser albacea de los bienes por la amistad que había tenido con Francisco del Valle y tal. Pero, pese a lo que había dispuesto Francisco del Valle sobre el albaceazgo de los bienes, de sus bienes, de su hermana Úrsula del Valle, esta no pudo ejercer. ¿Por qué? Porque los fueros se lo impedían. ¿Qué pudo hacer que Francisco del Valle designe a su hermana Úrsula del Valle como albacea testamentario y sin embargo los fueros impidan que pueda ejercer como albacea testamentario? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Hemos estado hablando de ello en las conferencias anteriores. ¿A qué fuero estaba poblado Gérica? A Fuero de Aragón. ¿Y qué ocurre cuando se realiza la reincorporación a la corona real? Que tiene que reincorporarse curando los fueros de Valencia. Y allí hay una diferencia en el caso de las mujeres entre los fueros de Aragón y los fueros de Valencia, lo que le impide a su hermana ser albacea testamentario, que sí que lo hubiera podido ser según los fueros de Aragón. Pero lógicamente los que mejores se conocían eran los fueros de Aragón. Bien, no sé si hay preguntas sobre este extraño testamento. ¿Sí? ¿Puedo hacer dos preguntas y un comentario breve, lo más breve? Sí. Sin nombrar para nada el apellido Gómez. Sí, claro. Vale. Primera pregunta, si puedes. A ver, aquí se ha hablado de la capilla de San Miguel y de la capilla Montserrat. Parece ser que el título de la capilla San Miguel es la actual capilla de la Pastora. Parece ser, entre otras cosas, por lo que narra la revista de Reconstrucción, regiones devastadas, cuando encuentra los enterramientos y un maciza de hormigón, porque se puede crear. Pero no hay ningún indicio ni nada para saber dónde estaba la capilla de Montserrat. No. Yo no tengo ninguno. Una capilla catalana, angélica, y no queda ninguna señal. La iglesia de Bayona es la actual. La iglesia de Bayona es la de ahora. La iglesia Sí, de está enterrado, sí, sí es la de ahora. sí, es la de ahora. Sí es la de ahora. Ese sí, pero me refiero a la construcción. Ya. Bueno, sí, eso tiene todas sus explicaciones. De hecho, ese era teóricamente el palacio de los señores de Gérica. Martín el Humano es el que deja el palacio y, sí, más o menos, sí, por ahí. Ya tenemos ciertas dudas sobre Tenemos el que palacio o las ruinas. Pero claro, parece ser que en realidad no se trataba de un palacio, más bien eran unas ruinas, ¿sí? Y bueno, en algunos muros, por la parte de los muros, se puede ver que parte se pudo aprovechar para lo que sería luego la futura iglesia, pero hay una parte muy importante de la iglesia donde no hay nada del palacio antiguo. Y luego esa iglesia ha tenido unas cuantas reformas, ¿sí? Y unos rematas. Creo que hoy dice que hay un arco que se está cayendo. Eso no lo narra él, pero eso se hacen los contrafuertes poetas. Porque no es la muralla lo del lateral, sino
esos torreones se hacen como contrafuertes para la iglesia por la diferencia de nivel y miedo a que se abran. Pero que digas, si vas a servir al termo y después, No, lo que pregunta era, se ha hablado aquí, del monasterio de San Blas. ¿No será el San Blas donde está la piscina de sol? Supongo que sí. Se supone que sí, es posible. Supongo. No hay otro San Blas por la cual. Supongo, San Blas, pero no monasterio. supongo que sí, pero yo no me atrevo a afirmar nada porque no observo una continuidad, digamos, donde quede claro que se refiere a ese San Blas. ¿Sí? Al no haber más, no hay más documentación, además de que no hay más documentación, otra de las cosas que pasa es que digamos, toda la documentación que se conserva sobre Gérica, de la parroquia no tenemos prácticamente casi nada, más o menos una cosa así de papeles, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Imaginen 10 cajas de cartón de este tamaño, de esas que son blancas y azules que todo el mundo utiliza para meter documentación y guardar en casa, esos archivos. Bueno, pues 10 cajas de esas es toda la documentación de la parroquia de Gérica, no hay más. Están en el archivo catedralicio de Segorbe. Y luego están todos los notales, baldufarios, bueno, distintos documentos de tipo notarial. No nos vamos a explicar cada clase de documento notarial que existe, pero en principio son libros, o bueno, manuscritos, pero en forma de libro, que en el archivo de Segorbe se conserva de documentación abundante del siglo XIV en adelante, de Gérica, Viver, Caudiel, del Toro, es decir, hay bastante documentación. Tomando toda esa documentación, a través de lo que se dice en la documentación, sobre todo en los testamentos y las particiones de los testamentos, se puede saber dónde estaba algo y su continuidad, etc. ¿Por qué? Porque en el testamento de Francisco del Valle yo no he indicado dónde estaban sus bienes inmuebles, pero él dice exactamente sus casas con quién linda. Linda con las de fulano, mengano, fulano. Es como se hacía en esa época. Es decir, cuando se decía una heredad que tengo en la partida de, venga, el Pontón, sí, supongamos, o el Guadalaje, bueno, da igual, sí. Entonces, qué linda, en el camino de no sé cuántos, tal, tal, y con la heredad de fulanico de tal, y con la acequia de no sé cuántos, y con la heredad de menganico de cuál. Es como se hace en los testamentos. Y a través de eso es como se puede reconstruir, que es una reconstrucción muy compleja y muy difícil, cómo se puede reconstruir dónde estaban los lugares que se están nombrando, ¿sí? Pero eso, bueno, pues es una tarea que, primero, de chinos, ¿sí? No informatizable, no por lo menos con los medios técnicos que tenemos hoy, y hay muchos nombres que se han perdido, ¿sí? Y luego no se conserva en el archivo catedralicio de Segorbe lo que se llama un capadrón de fechas.
En el caso, por ejemplo, de Segorbe, del Ayuntamiento de Segorbe, tampoco se conserva el capadrón de fechas, pero en el Ayuntamiento de Altura, por ejemplo, sí que se conserva. ¿Qué es eso del capadrón de fechas? Pues el capadrón de fechas es la lista de la contribución, ¿sí? Entonces, y había contribución rústica y contribución urbana, igual que hoy. Entonces, se ponía en la parte de arriba del folio el nombre del propietario y a continuación se iban diciendo cuáles eran las propiedades inmobiliarias que él tenía. Y cuando llegaba y se había muerto ese fulano, se ponía el nombre del descendiente, ¿sí? A quién pertenecía, y así sucesivamente, ¿no? Y de Gérica no se conserva nada parecido. Es decir, nada parecido de esa época. De esa época. Posterior sí, pero de esa época. ¿Más preguntas? Sí, no, gracias a eso que acaba de decir. En una edad que linda con fulano, con mingano, con putano, sabemos de dónde viene el nombre de Fernando Díaz, como tú explicaste muy claro en un libro que sí. se editó en Segorbe, y lo tercero es una elucubración muy insecta. Vamos a ver, Francisco de Bayo tiene 3 hermanos y 4 hermanas. Los hermanos mueren sin descendencia. De una hermana, la Úrsula, que no la dejan ser los fueros de Aragón, no le dejan ser la Bacea, porque entonces no quitaban nada. Tenemos la doble vertiente. La mujer puede casarse o en un convento, que es una de las opciones que tiene que aportar una dote. Qué curioso que los moros es al revés, las compran a base de dar unos camellos. Es decir, dos conceptos totalmente antagónicos de dar una mujer. Pero ahí tiene lo curioso. Siendo que se sabe positivamente que Mosén tiene 2 sobrinas, les da una dote a las sobrinas. ¿Por qué no le da una dote y la reparte entre gente de Gérica y chicos, doncellas y donceles de Gérica, incluso si no hay de Gérica, pues con de Viver, de Benacer no, porque entonces la estrella se le da al padre es Gérica, y Caudiel, el que amanece en todos los pleitos de agua, de tal y cual, y sabiendo cómo era el celibato en aquella época, da que pensar que esa magnanimidad de regalar dotes a distintas doncellas, a veces es un poco raro, en vez de regalar solo a su familia, distribuirlo por ahí. Yo entiendo muy bien que hables del Papa Francisco y sus 3 hijos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene 3? Y podemos hablar igual de Benedicto XVI, porque también sí, tiene sus hijos. La Iglesia Católica, de hecho, tiene un fondo poco conocido que es para los hijos de los sacerdotes, obispos, cardenales, papas, etcétera, para que reciban educación. ¿Sí? Tiene un fondo dedicado, ¿sí? Especialmente. ¿Sí? No es algo que se conozca. ¿Sí? Probablemente no lo habréis oído en vuestra vida, pero existir, el fondo existe. Y existir los hijos existe. ¿Sí? Y existe el famoso refrán de no puedo decir de esta agua no beberé o este pública no es mi padre. También sabemos que dentro del celibato, el celibato en realidad es un invento total y absoluto del siglo IX. A partir del siglo IX y del siglo XII ya se fija claramente. Porque antes del siglo IX, está bien documentado que los sacerdotes se casaban y tenían hijos. Pero claro, ¿a favor de quién estaban? A favor de los hijos. Claro, la mujer y los hijos.
¿Y esto le convenía a la Iglesia? Pues no, no le convenía a la Iglesia. Y como no le convenía a la Iglesia, entonces es una de las razones por las que se establece el celibato. Es decir, hay durante 3 siglos, digamos, hay un progresivo, según los países, ¿sí?, hasta que haya una determinación final para el celibato. Y de hecho, si observamos los apóstoles, a los comparten, pues los apóstoles hablaban. Desde luego, San Pedro tenía una suegra por la que un tiro. Tenía suegra, que quería decir que había tenido, que tenía o había tenido mujer. ¿Sí? ¿Sí o no? Es decir, el celibato dentro de la Iglesia es relativamente reciente. Es decir, históricamente. Es decir, hace 8 siglos. No llega a 8 siglos. Entonces, todos sabemos de, ya lo dice el refrán, no puedo decir de esta agua no beberé o este cura no es mi padre. ¿Sí? Es decir, de esto sabemos. Yo no lo pienso en Francisco del Valle. Hombre, me parece extraño por una serie de cuestiones que cuenta José María Pérez Martín. Es decir, si esto hubiera sido así, hubiera tenido doncellas o hijas o hijos, sería bastante extraño el número de testamentos en el cual él es el albacea testamentario. Es decir, el número de testamentos, eso se puede ver en Segorbe, en el archivo catedralicio, cuando se ven los testamentos, quiénes son los albaceas, se puede ver que el número de veces que aparece su nombre es muy alto. Y que el número de bautismos que había realizado y de ahijados que tenía, ¿sí?, es decir, de ser el padrino, pasaban más de 100. O sea, que tuvo 100 hijos. No, ¿verdad? Me parece a mí que no. Es decir, no parece que por sus actuaciones en general, o lo que se puede deducir, digamos, de la confianza que le tienen los cercanos en su tiempo, fuera una persona precisamente de vida disoluta. Más bien todo lo contrario. Parece todo lo contrario. No es imposible, lo que tú dices, no es imposible, pero porque no es imposible, eso no es imposible, pero no parece propio que eso vaya acompañado de que las familias lo hagan albacea testamentario, cuando testan, que sea haya más de 100 aficionados de bautismos, por lo menos en la época de José María de San Martín, que se conservaban los quinque libri de Gelta, es decir, libros de bautismos, confirmaciones, matrimonios, cumplimiento pascual y defunciones. Ahí se podía ver con exactitud qué cura había bautizado a quién, ¿sí? Y por lo que cuenta José María Pérez Martín, cuenta que hay más de 100 que habían sido bautizados por Francisco del Valle y que algunos de ellos eran como el padrino, ¿sí? Yo no sé si a una persona de vida disoluta le confiaría que fuera
albacea testamentario de mi testamento un número copioso de testamentos. Es decir, yo los he llegado a encontrar investigando, o sea que pero no hice una recopilación de ellos. Pero, es decir, no es difícil buscando los notarios que quedan en Segorbe de notarios de Gérica y de Viver. No es infrecuente en el siglo XVI encontrar su nombre en los testamentos, ¿sí? Y luego en las particiones testamentarias, lógicamente como albacea. O sea, no sé ni es que es un hombre de catadura, de una gran catadura ética. No voy a decir moral, porque la moral en realidad es variable y la determinan los seres humanos. Por mucho que haya por ahí una teología moral en la Iglesia Católica, ¿sí? Pero la moral, cuando hablamos de moral, pues a principios del siglo XX las mujeres se bañaban con un vestido, ¿sí? Un vestido. Van a la playa con un vestido, sí. Bastante largo, sí. Y ahora cuando se va a la playa podemos comprobar qué es lo que llevan las mujeres. O sea, varía mucho en el tiempo la moral. En la época victoriana las mujeres iban tapadas hasta aquí y con un gorrito, ¿sí? Que ya, además, la reina Victoria se puso el gorrito y ya todas las demás se pusieron el gorrito a continuación, ¿sí? Incluso para tapar el pelo. Lo podemos ver en cuadros de épocas, donde unas veces las mujeres llevan el cabello totalmente suelto y otras veces totalmente recogido. Unas veces los vestidos son hasta aquí, otras veces el vestido viene por aquí. No por aquí, no, por aquí. Es decir, va cambiando mucho eso a lo largo del tiempo, lo que es la moral. Lo que no cambia, y además es universal, es la ética. Es decir, la honradez es igual aquí que en Japón. ¿Sí? Lo que se entiende por honradez es igual aquí que en Japón. Es decir, hay valores éticos que son universales, ¿sí? Que están en todas las culturas, o sea, vayas a donde vayas. Es decir, y todo el mundo entiende lo que es la justicia, todo el mundo entiende lo que es la templanza, todo el mundo, es decir, las virtudes cardinales, todo el mundo entiende lo que es la prudencia, todo el mundo entiende lo que es la fortaleza, ¿sí? ¿Sí o no? Todos entendemos lo que es la libertad, ¿o no? Todos entendemos lo que son los límites. Es decir, que mi libertad termina donde comienza la libertad del otro y su libertad termina donde comienza mi libertad. ¿Sí? Todos entendemos, esto lo entendemos. Lo tenemos metido, digamos, en el ADN, lo sabemos. Lo vivamos o no lo vivamos, pero es invariable a lo largo del tiempo. Es algo que es invariable. Entonces, lo que sí que es cierto es que muchas costumbres sí que han cambiado, por lo menos en lo que se refiere a las mujeres. Muchas costumbres han cambiado y el número de derechos de las mujeres ha ido en incremento afortunadamente. Eso no quiere decir que hayamos llegado a la igualdad ni a la equidad. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero evidentemente eso
no depende única y exclusivamente de las mujeres y de lo que las mujeres hagamos, sino que también depende de los hombres. Porque los hombres también tienen, si nosotras tenemos un cambio de papeles, y porque nuestro lado masculino activo no podía ser ejercido, y los hombres han tenido también un problema a lo largo de la historia. El problema es horarios de chicas, ¿sí? Es decir, no se podía expresar la sensibilidad, las emociones, etcétera, etcétera, por parte de los varones. Bueno, creo que es suficiente. Bueno, es que me da prisa, no hay cosas que tal, pero hay que cumplir. Entonces, creo que se puede dar por terminada la conferencia, después de fiestas empezaremos a programar el cuarto trimestre, empezaremos con nuevas conferencias y empezaremos a hacer nuevas actividades. Como quedamos con el trimestre solo para terminar. Esperemos que todo este año haya sido un poco más, digamos, rico en el conocimiento de la historia de uno de los ilustres, de las personas más ilustradas en nuestro municipio, que es la escuela. Dar las gracias por muchos motivos a Rosa, porque Rosa debe ser cronista, es también una enriquecedora de nuestra historia. Por lo tanto, nada más que terminar y darle